soy Carmeline de Vamos Origen y tenemos otra entrevista también muy especial como la que os trajimos la semana pasada, pero en este caso traemos a alguien que viene de Madrid, que juega de AD Carry para Origen Stormbringers y es nada más y nada menos que Corvo. Bienvenido, Corvo. Buenas, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir aquí con nosotros a esta entrevista. Y bueno, si te parece, vamos a empezar ya con estas preguntas que hemos preparado especialmente para ti. Bien, adelante. Perfecto. Pues la primera pregunta que solemos haceros es ¿cuál es vuestro campeón favorito? Así que también la tienes tú. ¿Cuál es tu campeón favorito? Bueno, pues mi campeón favorito muy probablemente sea Jhin. Yo antes era main mid y me gustaba Azir y nada más salió este personaje, el Jhin. Pues me hice reroll, empecé a jugar a de carry, jugué luego a Ashe y demás, pero fue todo por eso, por Jhin. O sea, por el lore, por el diseño del personaje, por todo. Me encanta Jhin. O sea, que diría sí, mi campeón favorito. ¿Lo consideras tu main? No, en estos momentos pues me pasó un poco lo mismo que con Aphelios ahora, ¿no? O sea, un personaje completamente distinto a los demás, tiene 5 armas, una que hace algo completamente distinto, pues fue amor a primera vista. Yo vi a Aphelios y dije, voy a mainar este personaje. Vale, o sea, te encantan Aphelios, te encanta Jhin, pero ¿hay algún campeón al que odies en comparación con estos dos? ¿Cuál es la contraposición? Ese campeón no te gusta encontrarte en Ranked ni, vamos, en ninguna partida. Ahora, gracias a Dios, está peor en el meta, pero yo siempre odio muchísimo a Vladimir. O sea, es un personaje que por la cara pilla un objeto, se te mete en medio y te mata. Y no puedes pegarle por la piscina, es horrible. Lo odio. Con toda mi alma. Vale, pues ahí tenemos a esos dos campeones. Ya sabéis lo que piquear contra Corvo si os lo encontráis. Vladimir, que seguro que, a ver, no digo que le vaya a tiltear, pero no le va a gustar, por lo menos algo es algo. Gracias por esa pista, Corvo. Eh, y bueno, a ver, de todo lo que te hemos visto jugar, yo quiero preguntarte, ¿cómo es que empezaste a competir? ¿Cómo fueron tus inicios compitiendo? Pues cuando empecé a competir de verdad fue en la primera liga serie del amateur conocida como The Cloud League. Me metieron en el último segundo en el Valencia Club de Fútbol Esports Talent Factory, un nombre bastante meme y bueno, un equipo bastante meme en general para la comunidad. Pero yo realmente aprendí bastante en ese equipo, no tanto dentro del juego, sino cómo tengo que comportarme en las entrevistas, cómo tengo que comportarme con la gente un poco. O sea, me enseñaron muchísimo y se lo agradezco en especial a José de Matías Mad Pro Academy, que fue el que me enseñó, mi mentor, por así decirlo. Pues un Empecé ahí saludo 2018. Math Pro Academy y bueno, estos fueron tus inicios y a lo largo de esta carrera pues me gustaría saber si has tenido algún referente a nivel de jugador, pero bueno, también nos hablabas de Matt, así que como entrenador también, si quieres contarnos un poco en quién te has fijado más a la hora de ir creciendo como profesional. Pues como jugador, a mí siempre ha habido un personaje un jugador que me ha encantado, que es Samux, el AD Carry que estuvo hace no mucho en Mad Lions Academy y Unicorns of Love. Y es que su historia me encanta, o sea, es un jugador que de repente de estar en Giants, el SLO y no ser absolutamente nadie, pasó a las finales de LCS en 2017. Y realmente es o sea, no es alguien que nunca destacó, nadie se fijó del todo en él, pero yo sí, vaya, y aprendí bastante de él. Pues sí, la verdad es que Samux es uno de esos jugadores que a veces pasan un poco pues que la gente pues como que habla menos de ellos, pero realmente ha sido uno de nuestros mayores representantes. Así que un Sí. saludo, Samux. Aquí tienes a alguien que está siguiendo tu estela, que te está observando. Así que, pues bueno, gracias por aportar tanto a esta comunidad española. Y bueno, pues ahora también que vas creciendo, que vas cogiendo experiencia en equipos, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor rival, tanto como a nivel de equipo como a nivel de jugadores individuales, en lo que lleva siendo tu experiencia de momento, ¿no? Como jugador, hay un chaval con el que yo llevo compitiendo muchísimo tiempo, que es Oscar Inin. Empezamos prácticamente a competir juntos. Él tenía 13 años, yo tenía 13 años y jugábamos el uno contra el otro todo el rato en los torneos antiguos de la LVP. Al final tampoco pudimos enfrentarnos tantas veces porque el año pasado no llegué a competir en las LANes del circuito Tormenta y me superó bastante el nivel. Ahora es uno de los mejores top laners de la liga, de la Superliga Orange, en mi opinión. Pero poco a poco voy subiendo también y espero que algún día podamos enfrentarnos en la SLO, incluso en LEC, quién sabe. Pues esperamos veros allí a los dos, la verdad. Sí. Eso significaría que está saliendo bastante bien lo de la escena amateur y quién sabe. De hecho, la siguiente pregunta está relacionada con esto, que es ¿dónde te ves dentro de 5 años? Entiendo que por lo que nos cuentas ya puedo imaginarme un poco, pero cuéntanoslo tú. A ver, dentro de 5 años es muchísimo tiempo. No sé qué me va a pasar a mí dentro de 5 años.
Pero si todo lo de LOL me va bien, este año consigo ganar el ascenso y demás, yo espero verme en LEC dentro de 5 años, ¿no? Con, que será 22, 23 años. Espero verme ahí, sí. Pues nosotros también esperamos verte ahí porque ya te digo, eso significaría que se están haciendo las cosas bien y además, pues empezaste a competir con 13 años, empezaste a competir pues muy joven y mira dónde estás ahora, así que nunca se sabe si Riot te ofreciera diseñar una skin, ¿vale? ¿Qué campeón escogerías? ¿Qué temática tendría esa skin? Cuéntanos. Pues tengo dos, no solo hay uno. Y el primero de siempre, siempre que hay una skin de Proyecto Varus, una legendaria como la de Ashe. A mí los personajes con arcos me encantan. Y creo que por cómo está diseñado, cuando carga la flecha que hicieron una animación así todo guapa y la R, cosas así, creo que le quedaría muy bien esa temática a Varus, ¿no? Y luego otra, que sería Estrella Oscura Felios. También me gustaría muchísimo, muchísimo ver esa temática en ese personaje, ¿no? Alguien que halaga a la luna, por así decirlo, que es muy religioso. Creo que algo así pues le vendría muy bien, ¿no? Ya lo hemos visto con personajes como Jhin o como Lux. Vale, pues bueno, ya sabemos que te encanta Aphelios, así que Riot toma nota que últimamente le está yendo relativamente bien, así que Aphelios nos lo apuntamos también en esa lista de cosas que Riot debería hacer, que vamos apuntando cada semana en las entrevistas. Y, y bueno, ya hablamos de Lake, hemos hablado de Slow, vamos a hablar un poco sobre los mundiales. Tú, a ti te dicen, oye, los mundiales, la final de los mundiales va a ser donde tú quieras. Este año, bueno, este año no, pero cuando toquen en Europa otra vez va a ser la ciudad que tú escojas. ¿Qué ciudad escogerías? Pues obviamente yo quiero que se celebren en la mía, ¿no? O sea, en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, a lo mejor si no se queda corto, pues ver unas finales de LOL sería increíble. La verdad, los mundiales, poder además verlos con mis amigos que vendrían de toda España y demás, yo es lo que más quiero, que se haga. Pues yo espero eso también, la verdad. Así que vamos a pedirle a Riot que cumpla ese deseo, por favor, para los próximos mundiales, las finales en Madrid. Y que seguro que a ti te hacen más caso que a mí. Y, y bueno, ya como última pregunta, y es un poco por saber qué piensas, me gustaría preguntarte sobre tu opinión sobre esta comunidad de Vamos Origen, si quieres mandarles algún mensaje, bueno, mandarnos, porque somos una familia a fin de cuentas, y bueno, ¿qué piensas al respecto? Pues para empezar, yo nunca he tenido una comunidad de fans así de grande. O sea, de que yo jugase los partidos y estuvierais ahí todos los días creando contenido, haciendo cosas. Yo de verdad que admiro vuestra dedicación hacia Origen. O sea, no paro de ver tweets vuestros cada día diciendo cuánto queda de él, cuál ha sido las mejores jugadas de nuestros partidos, creando contenidos, este tipo de entrevistas. Es algo que está bastante bien y yo pues eso lo admiro. Y el mensaje, pues eso, que muchísimas gracias por seguirnos todos los días y que ya os lo hemos dicho más de una vez, el ascenso SLO lo conseguiremos por nosotros y por vosotros también. Pues muchas gracias, Corvo. O sea, yo creo que, bueno, a fin de cuentas, como ya te decía, somos una familia. Lo que estás comentando, pues, es algo muy querido para nosotros y nos vamos a estar observando muy de cerca, obviamente. Vamos a seguir con vosotros este camino y darte las gracias por haber venido, por haber hecho esta entrevista. Muchísimas gracias, Corvo. Nada, a vosotros por invitarme, ya lo sabéis. Pues nada, te volveremos a ver y nada, un abrazo muy fuerte y suerte para los próximos partidos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós.